Rosa. Bueno, en nombre del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y en particular de su presidente, el doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, la doctora Catalina Hoyos y la doctora Cecilia Montero, y en nombre mío, Roberto Insignales, pues queremos darles la bienvenida a este convenio de cooperación académica que hemos suscrito con la Secretaría de Hacienda de Bogotá y que estoy seguro va a generar no solo muchos frutos en lo que tiene que ver con la cultura tributaria de parte de todos los actores involucrados, sino una relación que se va a matizar a largo plazo por un empoderamiento y seguramente un mejoramiento de las habilidades que cada uno de los que hemos sido funcionarios de la administración pues necesitamos o requerimos para adelantar nuestras labores. Queremos agradecer también al doctor Fernando Medina, al doctor Saúl por todo su apoyo para la consecución. A las personas que ya están conectadas pues vía internet también les damos la bienvenida. Para iniciar nuestro programa hemos programado una mesa redonda con el doctor Juan de Dios Bravo. El doctor Juan de Dios Bravo, pues para los que no lo conocen, es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, y es una persona con una amplia trayectoria, no solo como docente en la Universidad del Rosario y en la Universidad de los Andes, sino también en el ámbito de la práctica y de la teoría. Dos universos que no pueden, digamos, divorciarse. A veces creemos que las personas que trabajan en el tema académico están completamente divorciadas del tema práctico, y a la inversa, los que están en la práctica se divorcian de lo teórico, y no lo consideramos así porque una sinergia es fundamental. Una persona que es, digamos, que tiene una experiencia empírica muy grande, pues si no tiene unas categorías dogmáticas claras, pues se ve corto muchas veces en decisiones. Lo mismo sucede a la inversa con una persona que tiene la teoría pero que no lo lleva a la práctica, es una teoría inerte, inútil, que no sirve de nada. Entonces siempre hay que acompasar esos dos mundos. Hoy en esta mesa redonda vamos a tocar un tema que es tal vez uno de los temas que más ha suscitado controversia en una constitución como la del 91, que se caracterizó, entre otros aspectos, por dejar abiertas muchas posibilidades de lo que se interpretaría por un concepto que es el concepto de autonomía de los entes territoriales. Y eso, digamos, es muy importante en un país como el nuestro, porque nosotros somos una república unitaria, somos un estado unitario, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales, dice el artículo 1. Y a su vez, esa definición debe articularse con el artículo 338 de la Carta Política, que consagra el principio de reserva de ley tributaria, que a su vez debe tener en cuenta el 300 y 313 en lo que tiene que ver con funciones de asambleas y consejos, y finalmente consolidarse con el principio de autonomía. Y lo que hemos encontrado, y no me quiero meter con esto en los detalles que el doctor Juan de Dios va a tocar con ustedes, es que la jurisprudencia, por ejemplo, en el momento en que ha interpretado estas disposiciones, pues no ha navegado de manera unívoca, sino que en algunos momentos ha reconocido un principio de reserva de ley un poco más estricto, ha mirado lo que podríamos llamar una reserva de ley relativa, ha modulado un poco los efectos, y en algunos casos, incluso en algunas sentencias, ha dicho que ante el silencio del legislador, pues tienen los entes territoriales la capacidad de entrar a delimitar los elementos esenciales del impuesto y en consecuencia de la obligación tributaria. Eso en el caso de Bogotá es importante y hay que tenerlo en cuenta, porque Bogotá es un modelo a seguir. Resulta que cuando uno ve un poco la estructura tributaria que tiene Bogotá, pues es una estructura que a nuestro juicio en muchos casos es envidiable por otros entes locales, en los cuales desafortunadamente no hay una claridad normativa y donde hemos pretendido extrapolar muchas de las facultades de la nación a los entes territoriales. Piensen ustedes, por ejemplo, en los problemas de procedimiento tributario. Cuando queremos aplicar el mismo procedimiento tributario establecido para una entidad como la DIAN, pero ya en el ámbito de lo territorial. Y no solo pasa por esa parte del derecho tributario formal, sino muchas veces por lo sustancial. Entonces, reflexiones sobre ese tipo ha habido muchas.
ha sido un tema sobre el cual se ha escrito. Nosotros hoy les entregamos en el marco de esta bienvenida también un libro que es de estudios críticos de jurisprudencia, donde ustedes van a encontrar un artículo sobre el tema que escribió el doctor Juan de Dios. También van a encontrar un artículo mío sobre el tema de reserva de ley, y pues la literatura se ha ocupado mucho y es uno de los temas que más se debate. Además, porque para nadie es un secreto que el país debe avanzar hacia una descentralización bien marcada y una autonomía. El problema es el cómo, no es el fin. Entonces, sin más preámbulos y agradeciendo su presencia, sabemos que hoy ha sido un poco complicado el tema de la llegada por los problemas de movilidad que tenemos. Pues queremos primero manifestar nuestra felicidad de parte del Instituto de iniciar una labor tan interesante con la Secretaría de Hacienda. Estamos seguros de que vamos a unar esfuerzos y que esos esfuerzos van a redundar en un mejoramiento del ejercicio de las actividades que ustedes desempeñan. Agradecer la paciencia, la generosidad también del doctor Juan de Dios, quien en el marco de su agenda nos va a acompañar hoy. Y pues nada, bienvenidos, esta es su casa, siéntanse prestos a cualquier consulta, cualquier criterio de mejoramiento que necesiten, y estamos para servirles y nos place mucho encontrarlos acá. Juan de Dios. Muchas gracias, doctor Roberto. Muy buenas noches. Yo primero me quiero ofrecerle disculpas por la llegada tarde, pero la oficina es hasta 93, salí a las 5 de la tarde y vienen a la hora que acabo de llegar. Pues la introducción que ha hecho el doctor Roberto toca varios de los puntos que vamos a ver más adelante. Entonces, pues sigamos sin más preámbulos, entremos en la materia. El marco de la conferencia pues lo hemos titulado el poder tributario de las entidades territoriales, y realmente lo que queremos finalmente concluir es cómo se aplica ese principio de reserva de ley en el ámbito de las entidades territoriales dentro del marco que ha descrito el doctor Roberto, concretamente el artículo primero que vamos a ver ahora. Sin embargo, pues cuando hablamos en materia de entidades territoriales, aunque en la Constitución pues están las que ustedes ven en la filmina, los departamentos, municipios, distritos, regiones, provincias y territorios indígenas, realmente en materia tributaria, como ejercicio del poder tributario y derivado del artículo 338, pues encontramos solamente a los departamentos, municipios y distritos. Y lo que tenemos que recordar en el marco de nuestra Constitución, y hoy en día para hacer también la diferencia con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, es que en el marco de nuestra Constitución, independientemente de que hablemos de una república unitaria, pues el marco de organización del Estado, la célula fundamental de organización del Estado es el municipio o, pues, digamos, los distritos, los que han sido elevados a esa categoría. Y por una sencilla razón, porque ellos son las entidades que conocen cuáles son las necesidades primarias y de primera mano de los habitantes de ese territorio. De ahí que el gran esfuerzo de la Constitución, o desde que se implantó la Constitución del año 91 hasta la fecha, es trasladar una serie de facultades a las entidades territoriales, concretamente a los municipios, y de ahí pues la importancia no solamente del fortalecimiento de los tributos y de las haciendas, sino a través del traslado de los ingresos corrientes de la nación, que simplemente, para ver en términos porcentuales, antes de la Constitución del año 91, el llamado situado fiscal en ese momento era del orden de un 24% de los ingresos corrientes de la nación que se trasladaban a las entidades territoriales, y hoy en día estamos en alrededor del 50% de los ingresos de la nación que se trasladan, obviamente sin contar el tema de regalías. Como había mencionado en la introducción del doctor Roberto, pues vamos a partir de ese artículo primero de nuestra Constitución, que tiene tres principios que son estructurales de la organización del Estado: la República Unitaria, la descentralización administrativa, pues, que
era un concepto que venía de la Constitución del 86 y el nuevo que se introduce en la Constitución del año 91, sin que ello no quiera decir que la autonomía en los casos que vamos a mirar pues se había entendido también de una u otra manera bajo la vigencia de la Constitución del 86, pero está incorporado hoy en día como principios estructurales. Entonces, lo que se trata de mirar es cómo, siendo dos principios estructurales en la organización del Estado, cómo se compaginan para el caso pues, que nos interesa, que es finalmente el ejercicio de ese poder tributario. También tenemos que mirar una cuestión que es el marco general de la Constitución, el preámbulo general, la carta de navegación de la Constitución, que es la finalidad, tanto por razones históricas, sobre todo en la Constitución del año 86 y ahora, que es la finalidad de fortalecer la unidad de la nación. Entonces, no solamente estamos dentro de una república unitaria, sino que la finalidad, todo el marco de la Constitución tiende a fortalecer la unidad de la nación, y así tenemos que entender las diferentes jurisprudencias que han desarrollado esta materia. También hay que tener en cuenta una cosa, incluso vamos a pasar muy rápido por este tema, pero estas cuestiones también tenemos que analizarlas desde el punto de vista histórico. Cuando nosotros hablamos de una república unitaria o organizada de una manera federal, tiene que tener una connotación muy importante el marco histórico, porque nosotros hemos tenido una experiencia federalista de unos, pues cuando vemos ahí del año 63 al año 83, pues digamos con algunos inicios del año 58, pero esos escasos 30 y pico de años de experiencia federalista, que no fueron muy afortunados, realmente tienen su origen histórico. ¿Qué pasa cuando se constituye el federalismo? El federalismo normalmente son naciones o entidades que tienen una autonomía y que en un momento dado deciden unirse, estados soberanos. Por ejemplo, en el caso pues, más representativo que fue Marco al inicio de todas estas discusiones de la Organización de los Estados Unidos de América, pero eran provincias que eran independientes y deciden unirse. Nosotros no teníamos esa experiencia, inclusive bajo el esquema de la colonia, siempre obedecimos a una organización unitaria. Simplemente en ese momento pues, las decisiones en el marco de la colonia la tomaba la Casa de Contratación de Sevilla, por eso los archivos más importantes de las Américas están en Sevilla, obviamente derivado de la corona española. Pero esa forma de gobierno explica pues también y tiene la importancia de la finalidad que se refleja en la Constitución. Como ustedes ven, ese listado de las diferentes constituciones con unas reformas casi de 10 años, en la mayoría de los casos, pues desde el año 1812 hasta el 58, las constituciones todas fueron de corte centralista, con la experiencia federalista que tuvimos no muy afortunada hasta el año 86, donde vuelve y desde esa época una república unitaria. Esa república unitaria tiene unas consecuencias, que son unas consecuencias vistas desde los tres poderes del Estado, una unidad en materia administrativa en cabeza del gobierno nacional, en donde pues, sus decretos rigen en todo el país, con efectos, por ejemplo, algunos en el caso tributario de las entidades territoriales, lo propio en el Poder Legislativo en cabeza del Congreso Nacional, y cada vez la más representativa pues da efectos de la jurisprudencia de las altas cortes, pues no solamente con las sentencias de la Corte modulativas de la Corte Constitucional, sino hoy en día pues con la gran importancia de los precedentes jurisprudenciales en el caso, principalmente digamos en nuestro caso del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Esa uniformidad sustantiva tiene
una importancia desde el punto de vista del derecho sustantivo, y es que la autonomía, en primer lugar, tendríamos que entenderla dentro de esa organización unitaria del Estado, aunque ambos sean principios estructurales. Y ese poder tributario, y ya vamos a explicar cómo consideramos y qué entendemos por el poder tributario de las entidades territoriales, tiene que ejercerse de conformidad con la ley. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué importancia? Una coherencia política fiscal, la posibilidad de crear una política fiscal a nivel nacional, el hecho que eventualmente un contribuyente no encuentre mayores diferencias de ejercer su actividad en un municipio o en otro, obviamente con la autonomía, eventualmente por un determinado tiempo de exenciones que pueda brindar el municipio, pero que en líneas generales tiene esa coherencia de la política. También implicaría, con unas buenas leyes en esta materia, una armonía de las diferentes administraciones. Por ejemplo, lo que vivimos en la práctica todavía de una doble tributación en el caso del impuesto incluso de comercio, una falta de definición de dónde se entienden prestadas las actividades, para evitar precisamente que concurran varios municipios cobrándole al contribuyente por el mismo hecho en el mismo año. Y el otro punto de la uniformidad procedimental, bajo dos normas de la ley 383, artículo 66, y la última, el 59 de la ley 788 de 2000, en donde el procedimiento es el procedimiento que consagra el Estatuto Tributario Nacional, pero con una aclaración. El doctor Roberto mencionaba el caso de Bogotá, que ha servido de ejemplo para otras administraciones, pero lo que tenemos que entender es muchos municipios del país en donde realmente pues no hay una dirección de impuestos, sino es el tesorero el que fiscaliza, recibe esos recursos que se interponen, fallan los recursos y eventualmente pues son los que a través del alcalde dictan las normas sobre el recaudo. Obviamente entonces ese procedimiento consagrado en el Estatuto Tributario Nacional, donde está pensado para la deducción de impuestos nacionales con una infraestructura completamente distinta, pues no quiere decir que se aplique en forma directa, sino que hay que adecuarlo, pero que los procedimientos deben seguirse por las diferentes entidades territoriales, y de ahí pues esas dos clases de autonomía que estábamos mencionando. Igual obviamente pues se extendería al tema del régimen sancionatorio, incluida la imposición de sanciones, y en este caso pues con un tema mucho más importante, porque el tema de imposición de sanciones tiene una parte sustantiva que es nada menos la tipificación de la sanción, que tiene que estar consagrada en un acuerdo. Hay muchos impuestos que, como por ejemplo el de azar y espectáculos, pues con unos hechos grabados completamente distintos al de renta o ventas, pues obviamente las sanciones tienen que ser distintas, y ahí entra a operar la importancia de los acuerdos en el caso de Bogotá. Cuando nosotros hablamos del concepto de autonomía, y si se quiere para compararlo con qué pasaba con la descentralización, pues sencillamente en la descentralización, que era un concepto que venía de la Constitución del año 86, pues lo que hay es un traslado de competencia. Yo tengo la competencia asignada y se la confiero, se la otorgo a otra entidad. Es decir, la nación tenía la competencia y otorgaba unas facultades a las entidades territoriales, y obviamente pues estamos hablando de un campo netamente administrativo en su momento.
El concepto de autonomía va mucho más allá y por eso la introducción en relación con la importancia del municipio. Si el municipio por su esencia es una célula fundamental, tiene que partirse de la base que hay unas decisiones que son propias, unas facultades que son propias del municipio, y ese es el concepto de la autonomía. El problema regular, ¿cuál es? Porque miren ustedes una cosa, si ustedes miran la ley orgánica del ordenamiento territorial en temas administrativos, está consagrada la cláusula residual de competencia. ¿Qué quiere decir la cláusula residual de competencia? Que lo que no está asignado a otras entidades le corresponde al municipio. Ese es el principio de la ley orgánica de ordenamiento territorial. Pero ese no es el principio que rige en materia tributaria, porque en materia tributaria lo que rige es la cláusula general de competencia en cabeza del Congreso Nacional, artículo 150, original 12. Y ahí hay una gran diferencia, porque entonces en materia tributaria la cláusula general de competencia está asignada al Congreso Nacional y es él entonces el que faculta, y ahora vamos a ver esa relación, a las entidades territoriales para, por ejemplo, gravar o asignarle un determinado tributo, dijéramos, como tributo propio. Simplemente entonces ese principio ese principio estructural de unidad nacional frente a la autonomía de la entidad territorial, donde lo vamos a ver plasmado. En el caso de las entidades territoriales, y es como el puente, es el artículo 287, en donde reafirma el principio de autonomía del artículo primero, pero le da un marco. ¿Cómo puede ejercer la autonomía? Dentro de la Constitución y la ley. Entonces ese artículo 287 de la Constitución sería el que nos daría el puente entre el artículo primero de autonomía de la entidad territorial como principio estructural y los artículos 300 y 313 en el caso de los departamentos y de los municipios, cómo desarrollar esa autonomía. Y el artículo 287 ya nos da un marco. Tienen autonomía, pero dentro de un límite, la Constitución y la ley. Resaltar entonces que desde el punto de vista constitucional y específicamente en relación con el artículo 338, que es una extensión, por así llamarlo, una precisión ya en materia tributaria de esa cláusula general de competencia del artículo 150, en este caso en el original 12. El artículo 338 tiene tres instituciones muy importantes. Miren que el artículo comienza diciendo: en tiempos de paz, ¿quiénes tienen facultad tributaria o poder tributario? Para hablarlo en ese término, si ya hacemos las distinciones: el Congreso Nacional, las asambleas departamentales y los consejos municipales o distritales. Ahí en ese primer inciso del artículo 338 está asignando una competencia, un poder tributario. Y obviamente, derivado de ese primer inciso, pues será que hay los tres niveles de tributación: nacional, departamental y municipal. Obviamente, al hacer el puente con el artículo 287 que mencionamos anteriormente, pues ese poder tributario implica un cierto grado de autonomía, no una autonomía total. Y el otro punto también muy importante es, cuando hablamos de autonomía tenemos dos clases de autonomía: cómo consigo los recursos y cómo me los gasto. Y entonces uno diría, bueno, ¿cuál es más importante? Pues depende de la situación que tenga el municipio, porque hay municipios que tienen arreglados su problema de ingresos, entonces será más importante la autonomía sobre el gasto que la consecución de esos recursos, porque por ejemplo pueden tenerlos asegurados
efecto regalías, por ejemplo, o una buena estructura tributaria. Y en esto lo que sí hay que tener en cuenta es que la jurisprudencia ha sido mucho más celosa en la autonomía del gasto, mucho más amplia, en el sentido que una vez entran esas rentas en las haciendas de las entidades territoriales, ellas deciden cómo se la gastan. Y ahí vamos a tener hacer una diferencia posteriormente entre los tributos cedidos y los tributos propios de las entidades territoriales, donde en los primeros hay una menor autonomía porque puede estar condicionada por lo que diga quien cede el tributo, que sería la nación, frente a el tributo propio. Cuando hablamos entonces en relación con la autonomía del gasto y esas rentas propias, el principio general es que sobre las rentas propias, una vez que ellas entran a las haciendas de las entidades territoriales, esa entidad es la que decide cómo se la gasta, cómo a través de su presupuesto, a través de la aprobación de su presupuesto. En la renta cedida, la nación puede condicionar el gasto. Le cedo esta renta, pero me lo gasta en tal o cual situación. Ese, por ejemplo, fue históricamente el inicio de hoy un tributo propio que inicialmente era cedido, que era la sobretasa a la gasolina. La sobretasa a la gasolina inicialmente fue un tributo cedido. ¿A quién? Concretamente al distrito y concretamente al Valle de Aburrá, para construir sistemas de transporte masivo. Después se evolucionó ese tributo, se le dio a las demás entidades territoriales y ya se consagró como un tributo propio. Cuando nosotros hablamos del poder tributario, y aquí, aunque teóricamente muchas personas dicen que eso ya no tiene mayor importancia, si hablamos del poder tributario de las entidades territoriales, es originario con limitaciones por el derivado. Inclusive pues nuestra jurisprudencia no ha sido uniforme en esa materia. El Consejo de Estado ha sostenido normalmente la tesis del poder derivado y la Corte Constitucional ha estado entre los dos extremos. Pero realmente cuando hablamos del poder tributario y desde el punto de vista formal, citemos el profesor Ferreiro Latanza, que dice desde el punto de vista formal, cuando hablamos del poder tributario, el poder tributario es originario cuando lo consagra así la Constitución. Cuando formalmente, por ejemplo, y obviamente pensando en los dos principios estructurales, pues indudablemente en nuestra Constitución, el artículo 338, está consagrado el poder en el primer inciso como un poder originario de las entidades territoriales. No es un poder derivado formalmente. El poder derivado es que el Congreso se desprende y le dice a la entidad territorial, por hablar de esos términos, legislen esta materia. Aquí es originario, es obviamente originario con limitaciones, porque está en marco de ese artículo 287 que veíamos. Desde ese punto de vista, entonces, podríamos simplemente citar de las muchas sentencias que hay sobre esta materia. El punto como lo ha visto la Corte. Sencillamente, ¿qué dice? En el caso de los tributos nacionales no hay ningún problema. El competente y el que ejerce el poder tributario es el Congreso. En el caso de los tributos territoriales, ¿qué sucede? Pues que hay una competencia compartida entre quién. La nación por un lado, con un marco general, y la entidad territorial que aplica o pone en vigencia esas disposiciones. Y sobre esto vamos a volver, por ejemplo, con un caso que en este momento
está sobre el tapete, en el caso, por ejemplo, de todos los municipios y Bogotá, y es el tema del gravamen o del nuevo sujeto pasivo y hechos en relación con el impuesto predial y las concesiones en los aeropuertos. Vamos a mirar ese tema para ver cómo lo entiende y cómo se ha entendido por parte de la Corte. Cuando hablamos normalmente del poder tributario podemos confundir varios términos: el poder tributario, el poder de imposición y la potestad tributaria. Doctrinalmente, y aquí por ejemplo esta cita de la Corte no es un buen ejemplo para hacer esa distinción, pero tampoco le vamos a decir a la Corte que tiene que hablar en los términos técnicos. Realmente cuando nosotros hablamos de poder tributario, el poder tributario es la facultad para establecer a quién se le asignó, a un órgano de representación. Ese es el poder tributario. Y preferimos el término poder tributario porque cobija ¿qué? El impuesto, la tasa de la contribución. Si hablamos de poder de imposición, estamos restringiéndole al concepto de impuestos. Y obviamente, en el marco hoy en día de nuestra tributación, pues las tasas y las contribuciones son muy importantes. Y cuando hablamos de potestad tributaria, ¿a qué se hace referencia? Es a la facultad administrativa, la facultad del Ejecutivo. ¿Para qué? Para fiscalizar. ¿Para qué? Para recaudar. ¿Para qué? Para disponer de los recursos. Esa es la potestad, digamos en términos técnicos, porque de golpe pues yo utilizo esa terminología y si no les explico de golpe en la conferencia me queda o les puedo dar una idea equivocada. Ustedes encuentran, y a lo que hacía referencia en la presentación del doctor Roberto, una gran cantidad de jurisprudencia en esta materia. El problema es cómo analizarla, porque ustedes ven, inclusive desde el año, desde los inicios, hasta desde las primeras sentencias que toca esta materia, que es la C04 del año 94, del doctor Silvio Angarita, donde ustedes miran esa sentencia y la concepción es de una autonomía muchísimo mayor a otras que han desarrollado posteriormente sentencias de la Corte Constitucional. Entonces el gran problema es que analizar una sola sentencia nos puede llevar a un error en esta materia, y sobre todo pues hay una sentencia muy interesante que fue ponente el doctor ahora se me fue el nombre, ahorita me acuerdo y la debo tener aquí citada, en donde realmente hace un recuento de toda esa jurisprudencia y vamos a ver a la conclusión que llega, que por lo menos es una indicación al Congreso. Esta sentencia, por ejemplo, 538 del 2002, va mucho más allá de reconocer esa autonomía y dice, inclusive el Congreso no debe fijar todos los elementos de la obligación tributaria. Tal vez hagamos aquí un paréntesis. La discusión de la autonomía en materia tributaria pues puede ir de dónde. Si el Congreso tiene o debe fijar todos los elementos de la obligación tributaria, es decir, sujeto activo y pasivo, hecho grabado, base y tarifa. O si puede delegarse en las entidades territoriales la fijación de esos elementos. Y esas sentencias van de un lado para otro, hasta cuando podemos eventualmente sintetizar esa jurisprudencia de la siguiente manera. Tenemos que partir de la base que siempre debe haber una ley previa del Congreso para que la entidad territorial pueda ejercer su poder tributario. Y
¿de qué tipo va a ser? O una ley de autorización o una ley de creación. La típica ley de autorización son las estampillas, donde en muchos de los casos, pues simplemente a lo que se hace referencia es a una cuantía de la estampilla y a un sujeto activo, municipio o departamento. Y los demás elementos se dejan para que los fije el correspondiente consejo o asamblea, dependiendo de la naturaleza de la estampilla. O una ley de creación, en la que los elementos de la obligación tributaria están fijados en la ley de antemano. Puede darse alguna autonomía para el caso de fijar tarifas, por ejemplo. Supongamos impuesto a industria y comercio, impuesto predial. Pero los demás elementos de la obligación tributaria están en la ley. Cuando entonces ya miramos esa estructura, ¿en qué sentido? Tenemos, por un lado, un artículo 338 en que establece una serie de principios, como el que los elementos de la obligación tributaria, los elementos esenciales de la obligación tributaria, son de reserva de ley, o de reserva de acuerdo, o de reserva de ordenanza, como lo quieran llamar, pero son de reserva de ley. Y por otro lado, entonces, miren que ese artículo 338, en el ejercicio ya del poder tributario, donde se va a reflejar a nivel nacional, en el artículo 150 ordinal 12, y en materia de municipios y de departamentos, en los artículos 300 y 313, ambos ordinales cuartos. Allá le dice quién debe regular los elementos de la obligación tributaria. El artículo 338, pues los consejos y las asambleas, en una atribución directa del ordinal cuarto del artículo 300 y 313. Y ahí vamos a llevar a una primera conclusión que podemos adelantar ahora. Si nosotros entendemos a nivel nacional que la reserva de ley está atribuida al Congreso, él debe establecer los elementos de la obligación tributaria, pues la misma lectura del artículo 338 tenemos que verla para el caso de los impuestos departamentales y municipales. En otras palabras, un tributo departamental o municipal no podría entrar a regir en la jurisdicción mientras no haya un acuerdo o no haya una ordenanza. Y miren el tema que está sucediendo hoy en día, donde puede generarse una controversia en relación con el tema del impuesto predial, con los nuevos sujetos y hechos que trajo la ley 1607. Se han mandado, y ahí ustedes lo conocen, es una serie de cartas, seguramente ustedes, en la división, a los contribuyentes diciéndoles: ustedes tienen que presentar declaración a quienes tienen locales arrendados de los concesionarios del país, por ejemplo el aeropuerto Dorado. Pero resulta que la norma no la han incorporado en un acuerdo. La pregunta es: ¿se puede cobrar? Porque lo que hay simplemente es una autorización de la ley, pero no se ha incorporado en el acuerdo. Es urgente que se incorpore, porque si no, no solamente van a estar en entredicho el impuesto del 2012, sino del 13, perdón, sino del 14 y de nada. Entonces, esa sería, por ejemplo, una gestión que habría que hacer, porque si no se les va a presentar esa dificultad. Y cuando ustedes miran el artículo 338, no pueden llegar a otra definición. La ley, la ordenanza o los acuerdos deben fijar directamente los elementos esenciales de la obligación tributaria.
Entonces esa reserva de ley, como la entendemos, pues debe también traducirse en una reserva de ordenanza o reserva de acuerdo. En materia de autonomía, entonces, el grado máximo de autonomía pues sería el de la ley de autorización. Pensemos en la estampilla, en donde la ley simplemente dice el sujeto activo de la estampilla será tal, la cuantía será tal, o la tarifa. Y de ahí en adelante, pues yo les cuento en este momento, nosotros estamos haciendo en la oficina, una cuestión que nos encomendaron, un análisis de más o menos de 300 municipios del país, análisis de los acuerdos y de las diferentes estampillas y cómo lo han regulado. Y ustedes no se imaginan lo que hemos encontrado. Es realmente, es decir, aparte de a veces una redacción que no se entiende, estampillas que, por ejemplo, les dicen que el hecho grabado es la suscripción de un contrato, pero la base y la tarifa va a estar dada por el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio que liquide el sujeto pasivo. Y entonces la cantidad de contratos que suscriben, la cantidad de personas en un momento dado en un municipio que no pagan impuesto predial y eventualmente pues el tema de la industria y comercio, pues ahí estaría atado, a pesar que en muchas de ellas se prohíbe que el hecho generador se repita. Pero bueno, es decir, es un cuento aparte, pero simplemente es para resaltar la importancia de la actuación del Consejo. En la ley de autorización, entonces, el Congreso dicta una ley general de autorización y puede señalar los elementos de la obligación tributaria de manera general o no. Y ese sería el grado más amplio de autonomía de la entidad territorial. Ahí es donde, obviamente, es muy importante la actuación del Consejo y la definición de los elementos de la obligación tributaria a través del acuerdo. Porque de ahí es que va a surgir que el impuesto pueda nacer a la vida jurídica en esa jurisdicción. La ley de creación, en contraposición a lo que digamos sería el grado mínimo de autonomía de la entidad territorial, es como si me entregan a mí el paquete hecho. Aquí está este impuesto y usted lo puede cobrar. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cobrarlo o no? ¿Incorporarlo en un acuerdo? ¿Incorporarlo en un acuerdo? Es decir, puedo decir sí o no, pero tengo que ponerlo en un acuerdo, porque no puedo aplicar libremente la ley. Porque si no, es enunciado el artículo 338 no nos queda. En tiempos de paz, Congreso, asambleas y consejos pueden establecer tributos. Inclusive hay varias sentencias de la antigua Corte Suprema de Justicia y de la actual Corte Constitucional, que van a ver en el artículo citar unas sentencias donde precisamente dice eso. Entonces, pues es un tema que tenemos que tener muy presente. En el tema de las rentas cedidas y rentas propias, y sobre todo con el tema, por ejemplo, de la autonomía del gasto. Luego, sobre todo pues en las clases de pregrado ya estamos, algunos no tan cercanos a esa edad, estamos desde el otro lado. Pongo un ejemplo que es muy típico. Y les digo, bueno, muchos de ustedes, yo normalmente como en posgrado, en los últimos semestres, donde los alumnos ya están trabajando. Les digo, miren, el tema de las rentas propias y las rentas cedidas en relación con la nación y las entidades territoriales es lo mismo que les pasa a ustedes hoy en día con sus padres, en donde les dicen, aquí, si viven en otra ciudad, o le dicen, aquí le consigno en su cuenta la plata de la matrícula y para que paguen al hijito. Y entonces ahí el grado de autonomía de ese muchacho, si es juicioso, pues se van a gastar eso. Si no tendríamos controles de la Contraloría Interna de la familia.
Pero si él está trabajando, ¿quién le dice, usted se gasta ese dinero que se está ganando en esto? No, él decide. Lo mismo pasa en el caso de las rentas cedidas y las rentas propias. La nación no sabe la renta, nos puede condicionar. Yo se la cedo porque usted me la gasta en el pago de las pensiones, por ejemplo, supongamos un caso. O el inicio de la sobretasa a la gasolina, usted puede cobrar esa sobretasa. Hoy en día no es así. Pero, y con eso va a implementar sistemas de transporte masivo. Medellín lo hizo muy bien en su momento. Nosotros nos quedamos desafortunadamente atrás. Pero bueno. Hoy en día, esa, obviamente pues no estamos en ese ejemplo, pero ese podría ser una digamos, comparación para entender pues, el tema de la renta cedida y la renta propia y el grado de autonomía que puede tener en esa materia. Es decir, aquí simplemente pues hay unas referencias a qué. ¿A quién le corresponde decidir si es una renta propia o una renta cedida? Al Congreso. En la ley es donde vamos a encontrar. Si no lo encontramos en la ley directamente, la jurisprudencia ha recurrido a unos criterios orgánicos o materiales, desde esa sentencia del año 97. Y entonces dice, bueno, aquí, ¿cuándo estamos frente a una renta cedida y cuánto vamos a estar en una renta propia para mirar esa autonomía de la entidad territorial? Entonces dice, si la ley no lo digo, pero tenemos un criterio orgánico, es decir, si necesitamos otra entidad para participar en esa renta, o un criterio material cuando dijéramos lo recaudamos y lo incluimos en nuestro presupuesto. Obviamente pues ahí hay un tema indicativo de una renta propia o una renta cedida, y es el Congreso el que decide sencillamente. Sí. Cuando la renta es cedida se supone que el impuesto, el tributo ya existe, porque si se crea por primera vez es renta propia. Otra, una renta cedida en virtud a vulnera la prohibición de renta, tributo con destinación específica. No, a ver, digamos que porque está condicionado. A ver, lo que pasa es que a ver, vamos por partes. Miren una cosa. El legislador puede decir que es una renta cedida y luego evolucionar a una renta propia. Ejemplo, artículo 206 del Código de Régimen Departamental. Históricamente dice la norma: el día que los municipios, o hay una ley, y la ley creó los elementos generales del impuesto de industria y comercio y del predial, y dice, el día que los municipios adopten estos tributos, se les convierte en rentas propias. Que por ejemplo lleva a esa adopción, pero no necesariamente es decir, el que esté creado es que es de renta propia, ¿no? Porque puede estar, es decir, puede estar en desarrollo de la cláusula general de competencia. Es el Congreso el que tiene la facultad de establecer gravámenes sobre diferentes actividades. En general, dijéramos, sobre los índices de capacidad contributiva, sin conocerlos. Y lo podría hacer de dos maneras: o a través de una ley de creación o una ley de autorización. Y puede que el tributo no exista, sino que sale nuevo, pero está dentro de la facultad diferente del artículo 150. Y podría ser de una u otra manera, pero lo que el legislador escoja. ¿Sí? Entonces el legislador es el que marca ahí si estamos frente a una renta propia o una renta cedida. Perdón, la otra parte es la destinación específica. A ver, al cederle, no sé. A ver, la destinación específica, lo que pasa es que entonces tendríamos que mirarlo de la siguiente manera. Primero, en materia territorial no está prohibido
que los impuestos tengan destinación específica. Dijéramos que las contribuciones o los tributos de carácter parafiscal, por su esencia, no tienen. Pero un impuesto que por su naturaleza debería ir a nutrir el presupuesto de la entidad territorial, podría, por ciertas consideraciones, tener una destinación específica. La destinación específica en el ámbito nacional está prohibida por el 359, pero solamente por los impuestos, salvo unas excepciones, que las consagra el mismo 359. En el campo territorial, esa prohibición no existe. La prohibición constitucional es de rentas nacionales. Ahora, entonces, si el legislador consagra un tributo, para no ponerle título todavía, y ese tributo le dice, ustedes entidades territoriales lo pueden cobrar, pero va a tener una destinación específica, está condicionada desde la ley. Y en la teoría que estamos mencionando, pues sería una ley, en este caso, de creación. Pero, eventualmente, un tributo que esté autorizado para cobrar por parte de la entidad territorial podría tener una destinación específica siguiendo los lineamientos de ese ordenamiento interno. Entonces, digamos ahí, o tiene un condicionamiento de la ley de creación, o eventualmente el municipio lo destina para un determinado fin, que son las dos cosas que se pueden presentar, ¿de acuerdo? No sé si con eso se contesta. Gracias. Aquí hay algunos ejemplos de rentas propias, y principalmente lo que quería mencionar acá era ese artículo 206. Miren cómo en el Código de Régimen Departamental, que es una ley popular que viene de la ley 14, le dice, el día que ustedes, entidades territoriales, adopten el impuesto de industria y comercio, predial, tal como les estoy, como están las leyes, se les vuelve una renta propia. Y al volverse renta propia, ustedes deciden en qué lo gastan. Aquí hay una buena enumeración de algunas leyes en relación con el tema de la autonomía de la entidad territorial y del poder tributario. Y pues si quieren ahora volvemos sobre este. Y la que quería resaltar era esta sentencia 035 del 2009, en la que trae una historia precisamente pues, de todas estas otras sentencias que hemos mencionado acá. Y mencionan esta sentencia como la Corte ha ido de un lado a otro en materia de autonomía, obviamente teniendo en cuenta pues, la regulación específica y la norma que en su momento fue demandada, porque este también el problema es que el contexto hay que mirarlo frente a lo que se ha demandado. Y en esta sentencia, que sería una referencia muy importante para el Congreso, después de analizar el extremo, por ejemplo, de las leyes de estampillas que hemos mencionado frente a otras donde hay una regulación expresa, supongamos, impuesto de industria y comercio, donde simplemente pues, hay un margen de maniobra en relación con la tarifa. Entonces, la Corte Constitucional dice, mire, cuando estemos frente a una ley de autorización entendida como la forma más amplia para que la entidad territorial pueda legislar, utilizando comillas en legislar, como los administrativistas pues se opondrían a ese término. Debería tener en cuenta el Congreso que debería limitarse el hecho grabado del impuesto.
Y realmente cuando miramos dentro de la estructura de los elementos esenciales, donde mayor claridad debe haber es en el hecho. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que quiero grabar? Y eso va a tener una consecuencia muy importante, y es evitar que puedan existir el fenómeno de la doble tributación. No solamente por impuesto, un impuesto, que una entidad regule el impuesto de industria y comercio, por ejemplo, de una manera y otra de otra. Por ejemplo, pues a pesar de que desde el año 90 se estableció una norma en relación con la actividad industrial, y que cuando el industrial comercializa su producción, pues no está ejerciendo la actividad de comercio, porque la única forma de obtener ingresos es vendiendo su producción, y solamente puede grabarse en la sede. Pues al día de hoy se presentan innumerables casos en los municipios en que pretenden grabar con la actividad comercial la venta de un industrial en un determinado municipio. Entonces, esa limitación es la que dice la Corte debe ser muy importante. Y seguramente vamos a llegar algún día a, digamos, ponerle atención a la Corte en este campo, porque eventualmente pues, se van a evitar muchos problemas de doble tributación, no solamente en el municipio, en algunos eventos, por ejemplo, de las estampillas, que muchos de ellos, aunque en la ley de autorizaciones ha dicho no me graben actividades que ya están grabadas con otros impuestos o con la industria y comercio, pues prácticamente el hecho generador de la estampilla es calcado del régimen de impuesto de industria y comercio. Y eso ha pasado en el Atlántico 4 veces que les han anulado la norma territorial. Miremos entonces algunas conclusiones, obviamente pues resaltando la importancia en esta materia de las decisiones de la Corte Constitucional. Entonces, hemos dicho que los dos principios, el de unidad nacional y el de autonomía de la entidad territorial, son estructurales, están consagrados en el artículo primero, y entonces hay que ponerlos en contexto. De acuerdo con ello, entonces, la autonomía tiene que ejercerse dentro de la unidad nacional, que es la forma de organización del Estado que hemos escogido, donde hay unas entidades que tienen un alcance nacional, como veíamos, tanto en el campo administrativo, el ejecutivo, el presidente, el ministro, la aplicación de los decretos, la de las sentencias de las altas cortes y, por supuesto, las leyes dictadas por el Congreso Nacional. Y en ese orden de ideas es el Congreso el que decide. Sí. Una pregunta. Sí. Tenemos claro pues, que los expresar la República Unitaria tiene autonomía territorial, sí, como estructurales, tenemos una región administrativa. Y hoy alrededor de la mesa, cuando la norma, la ley, el Plan Nacional autoriza un impuesto nacional de creación, es obligación del Consejo Distrital o Municipal al que eventualmente se envía a representar la ley en su cuerpo normativo doméstico, de alguna manera. Sí. Eso entendiendo la ley en sentido más en un medio positivo, autorizando, creando, señalando las condiciones del impuesto, ampliando las cosas. ¿Cómo podríamos ponderar esos dos principios de la República Unitaria y de la autonomía territorial cuando el legislador legisla en términos negativos? ¿Qué quiero decir con eso? Cuando me suprime, me elimina, me determina el impuesto pasivo. ¿Es necesario replicar la posición legal o basta con que la ley reduzca, suprima o excluya el acabado o superar el uso del pasivo? Muy bien, muy importante la pregunta, que iba a aclararla más adelante, pero me parece que dentro de este contexto está muy bien. Y es lo siguiente, miren ustedes. Dentro de ese contexto que estábamos hablando, el
grado mínimo de autonomía en relación con la ley de creación es decidir si cobro el impuesto o no. Porque, por ejemplo, un municipio que pueda decir, mire, yo aquí te recibo unas regalías, tengo unos ingresos suficientes, ¿por qué le voy a cobrar a mis habitantes industria y comercio? Decido no cobrarles y no emito un acuerdo. El alcalde no podría llegar a cobrarlo, porque ese sería una discriminación. Y fíjense ustedes entonces la importancia de la implementación a nivel local de la norma. El grado de autonomía es tan restringido decir, ¿lo cobro o no lo cobro? Pero debo incorporarlo. ¿Qué pasa con las prohibiciones? Y ese es un punto muy importante. Y con las exenciones. Y miren ustedes una cosa, hagamos un pequeño esquema. Esto es el ámbito del hecho generador. Esto es lo que la ley dice está grabado en el impuesto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vámonos al impuesto de industria y comercio, donde eventualmente hay unas prohibiciones anteriores y unas que eventualmente hayan surgido últimamente. ¿De acuerdo? Ese es un buen ejemplo. Entonces, cuando la ley establece una prohibición, estamos por fuera del ámbito del hecho generador. Usted no me grava estos hechos, no me grava con el impuesto de industria y comercio las exportaciones, no me grava con el impuesto de industria y comercio el tránsito de mercancías, no me grava la actividad agropecuaria primaria. Estableció una prohibición, es decir, las dejó por fuera del hecho generador. En el campo de la exención, el hecho generador se da, pero el hecho generador es una isla. Se dio el hecho generador y simplemente, por ejemplo, establecimos que la tarifa era cero. ¿Qué sucede? Y viéndolo desde el punto de vista, dijéramos, de la ley y del acuerdo. Entonces, la ley puede establecerme una prohibición, cambiar de la noche a la mañana el hecho generador. Lo que no me puede es decir, esto está exento, porque eso sí me corresponde a mí como municipio. Entonces, partiendo de la base de la cláusula general de competencia, artículo 150, donde no hay una inmovilidad, donde el impuesto que hoy en día estamos cobrando, mañana puede suprimirse. Y el legislador lo puede hacer, tendrá una responsabilidad política, negocia recursos, ¿qué va a hacer? Pero lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está dentro de su competencia el artículo 150. En eso orden de ideas, entonces, con su pregunta, si esta prohibición pues viene desde el año 90, por decir cualquier cosa, 83, pues también hoy en día, supongamos entonces que la reforma, ¿cuál? ¿Se acuerdan de una última prohibición que haya impuesto? Bueno, por ejemplo, pensemos entonces en ¿cuál? Bueno, los impuestos bueno, pero es decir, si miremos, por ejemplo, en el caso, no sé, yo me acuerdo de algunas de industria y comercio relativamente recientes, por ejemplo, que le dice, incluso en alguna época, que le dice, interprétase con autoridad y no sé qué más cosas. ¿Sí? Pero tenemos una prohibición, ¿sí? Incluso, por ejemplo, el inicio del impuesto de industria y comercio, cuando hablaba de actividad industrial, comercial y de servicios, y después llega y dice, no, pero usted no me puede gravar la actividad industrial como si fuera actividad comercial. O sea, hay una prohibición y dice, allá estoy localizando dijéramos, la jurisdicción en donde se realiza esa actividad. Esa entra a regir en forma inmediata sin necesidad de acuerdo, porque sencillamente, viéndolo dentro del contexto, está como una prohibición. ¿Sí? Me la escribió.
Pero es distinto, por ejemplo, el caso en el cual la ley 1603 entonces me dice hoy en día, bueno, en los espacios que se han dado en concesión en El Dorado, está grabado con el impuesto predial quienes tomen en arrendamiento esos locales, ¿sí? Y me crea un nuevo sujeto pasivo, me crea una base, porque es el valor de ese arrendamiento. Miren ustedes ahí, este es un caso diferente al retirar o crear una prohibición y al decir este es un derecho generador. Le está dando la oportunidad, le está autorizando para que lo implante, pero si no hay un acuerdo, pues no puede cobrarse directamente. Por el ejercicio que estamos hablando de ese artículo 338. Es en la norma local, es el consejo que tiene que establecerlo, porque puede decir no, yo no lo cobro, pero no puede el ejecutivo cobrarlo pasando por encima del consejo. Lo mismo cuando hay una base gravable especial, no necesita ser adoptada porque la empresa no tiene. Casos, por ejemplo, en industria y comercio, empresas temporales. Yo sí, estaríamos de acuerdo porque está restringiendo, dijéramos en ese caso, esa base. Esas restricciones no se podrían ver como una forma de crear unas exenciones, digamos, un tema de una base gravable especial, pero también podría ser de alguna manera la forma como el Congreso restringe algunos recaudos que tienen las entidades territoriales. Es decir, a ver, lo que pasa es que depende uno desde el punto de vista que lo vive, pero realmente yo creo que si nosotros nos centramos acá en este esquema, dice que la cosa es muy clara. Si yo lo retiro del hecho generador, no estoy creando una exención, porque la exención supone que el hecho generador nació. Y entonces en este caso es el respectivo a la entidad territorial a través de su consejo, en este caso le puede establecer la exención. Y pues también por el Código de Régimen Municipal está restringida por el término de 10 años para las entidades territoriales, pero es exclusiva de su competencia. Ahora, desde el punto de vista coloquial, si se quiere, pues podríamos pensar que sería una forma de establecer una serie de beneficios, pero no es el concepto de extensión. Y sencillamente, ¿por qué? Porque esto puede obedecer a una política general y que en un momento dado, en un determinado momento, el legislador diga esto no conviene grabar y lo excluyo, y ahí lo retiro, y ahí no necesito un acuerdo porque es que le quité la competencia de entrada. Pero esto es diferente, porque ¿qué hago con el artículo 338? Y si no lo reglamentamos vamos a tener muchos problemas. Entonces, digamos, la verdad es, pongamos atención a esto, porque yo mañana, pues esto puede llegar a una discusión al tribunal de segunda instancia o al consejo, dependiendo del caso, y con una jurisprudencia que está consolidada. Entonces realmente yo creo que este es un tema muy importante que tenemos que diferenciar. Si la ley me quitó la competencia, no necesito acuerdo, pero si me dijo crea un hecho generador, porque aquí está creando un hecho generador nuevo, está creando una tarifa nueva, está creando una base nueva, tengo que implementarla, porque no puedo dejarla en cabeza del alcalde. Pues si quieren miramos las conclusiones y independientemente pues, de las preguntas que ustedes tengan. Pues es decir, la diferencia entre si optamos o el Congreso opta, perdón, por
la ley de creación o la ley de autorización, entonces que sea más o menos la configuración en esa norma de los diferentes elementos de la obligación tributaria. Y el punto que estábamos mencionando, es decir, nosotros, ¿qué necesitamos? Una ley. Entre otras, desde el punto de vista administrativo y tributario, miren que hay una gran diferencia. En materia de jerarquía de las normas y en campo administrativo, pues tenemos la ley, la ordenanza y el acuerdo. En materia tributaria no, porque son ámbitos distintos. Nosotros no necesitamos de una ordenanza. Los impuestos del municipio o del distrito, pues sencillamente necesitan simplemente una ley. Bueno, aquí vienen algunas cuestiones que yo no sé si vale la pena que las mencionemos, o más bien, si quieren, miramos algunas preguntas o opiniones que ustedes tengan. Es decir, este de la exención, pues es precisamente el tema que explicábamos allí. Tal vez hay un tema, y es cómo compaginamos este artículo 294 frente a lo que está sucediendo hoy en día con los tratados internacionales, en donde se crean o prohibiciones o eventualmente exenciones. Y los vemos, por ejemplo, si ustedes miran el modelo de la OCDE en materia de impuesto de renta, van a encontrar que ese tratado se aplicaría igualmente para todos los impuestos que se liquiden con base en la renta, bien se trata de nacionales, de departamentales o de municipales, es decir, impuesto de industria y comercio. Entonces puede tener unas implicaciones, y además es una ley, y además ha sido aprobada por la Corte Constitucional. En esta materia, ¿qué ha dicho a grandes rasgos la Corte? Es un tema que hay que mirarlo, porque pues cada vez vamos a estar más abocados a esta situación. Tenemos varios marcos. El artículo 9, que habla de esas relaciones exteriores del Estado que se fundamentan en la soberanía nacional. Y las funciones de la Corte Constitucional para la decisión sobre los tratados y el control constitucional sobre los mismos. Y miren lo que ha dicho la Corte en varias sentencias. Que la Corte ha considerado, en términos generales, la concesión mediante un tratado internacional, incluso de exenciones tributarias, a un Estado extranjero o a un organismo internacional, se ajustan a la Carta y encuentran plena justificación en el ámbito interno. Miren, les doy un ejemplo. Por ejemplo, los tratados de cooperación. Ahorita se me viene a la cabeza en Cartagena la Ciénaga de la Virgen, donde, pues, cuando ustedes veían las fotos desde arriba, era una mancha café espantosa. Y el gobierno holandés, en el convenio, de un convenio que viene de muchos años atrás con el gobierno colombiano, decidió donar un dinero para recuperar esa ciénaga. Y la obra, pues, era de una magnitud bien importante. Y el gobierno holandés, pues, ¿qué dijo? Mire, yo le dono con mucho gusto estos dineros, pero van a contratar a una empresa que yo escoja y no me la van a grabar, porque además de que le estoy regalando el dinero, si me la van a grabar con impuestos, no le doy. Y eso, pues, está explicado un poquito gráficamente, pero
Y efectivamente, pues el trabajo se hizo, la manejó la plata en días, le pagó a la entidad holandesa, no le hicieron un peso de retención en la fuente ni de industria y comercio, ni de renta, ni de nada. ¿Por qué? Porque el gobierno holandés, con el convenio de cooperación, pues establecía esas condiciones. Y está pues, en todos sus derechos. Realmente pues era un tema, no de soberanía nacional, nada, sino que rico que nos ayude y que hagan una obra tan importante. Y vayan en ellos ustedes la recuperación de esa ciénaga hoy en día. Entonces, así como esos, pues puede haber otros, humanitarios, Cruz Roja, etc. Y los tratados, por ejemplo, de doble tributación o eventualmente donde se consagren algunas excepciones. ¿Qué ha dicho la Corte entonces en esta materia? Miren que se aparta completamente lo que dice el artículo 294. ¿Por qué? Porque hay, a través del tratado, una norma no de mayor jerarquía, porque en esencia es una ley, la probatoria, sino que se aplica de forma preferente. Entonces, dice la Corte que dentro del contexto del derecho público internacional o internacional público, perdón, la diferencia, cuando miramos condiciones de reciprocidad, ciertos privilegios fiscales o aduaneros pueden justificarse. Y no de entrada, pues serían inconstitucionales si no la vía en el artículo 294. Miren que hay una concepción bien distinta del término de exenciones que hemos conocido. Y todas estas sentencias pues se refieren a ese tema. El concepto de supranacionalidad del 227. ¿En qué casos entonces pues, sería constitucional conceder exenciones respecto a tributos que están esos? Hay reciprocidad, hay un interés público que prevalezca, como el caso que veíamos, la recuperación de esa hacienda de la Virgen, por ejemplo. Supongamos que algo similar pasara con el río Bogotá, pues nos opondríamos a que hicieran una obra de limpieza del río y simplemente decir, pero tenemos que grabarlo, no tiene sentido. Bueno, habría que mencionar otra sentencia de la Corte que dice, está bien que el gobierno como protagonista de las relaciones internacionales conceda en los tratados exenciones y tratamientos preferenciales, pero siempre y cuando me compense esos recursos que en virtud de la exención deja de percibir la entidad territorial. Y algunas leyes han establecido por ejemplo, en materia de territorio indígena, un impuesto predial. Ya se ve el Congreso acoge la sentencia de la Corte en ese sentido. Le dice, municipio exonere al territorio indígena, pero alcaldía, páguele, nación, páguele por esa exención al territorio correspondiente, a la entidad territorial correspondiente. De acuerdo, pero no, dijéramos, no en todos los casos tiene necesariamente que proceder de esa manera. Lo que pasa es que obviamente cuando estamos hablando de esas exenciones, pues no le corresponde, digamos, en el derecho interno al Congreso Nacional, sino a la entidad territorial. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario. Sí. Una pregunta que es más bien con el orden académico, que creo que ya en la práctica me alcanzan a escuchar, ¿verdad? Creo que ya en la práctica en principio puede que no se presente. Estoy pensando en los contratos de estabilidad tributaria. Pues en los contratos de estabilidad tributaria se podrían estabilizar los efectos de las normas de orden nacional. Entonces, nuestros impuestos tienen un origen en una norma nacional, la 14 del 83, en la cual establece unos rangos de tarifa para los municipios, que el supuesto pues, no se dio, pero quisiera saber cuál sería su opinión. Si en vigencia los contratos de estabilidad están estabilizadas las normas de la ley 14 de 1983 sobre el impuesto de industria y comercio, hubiera salido el impuesto de estabilidad tributaria, ¿cuál sería su opinión? ¿Sería estabilizar los efectos de las normas de orden nacional? ¿Sería estabilizar los efectos de las normas de orden nacional? ¿Sería estabilizar los efectos de las normas de orden nacional? ¿Sería estabilizar los efectos de las normas de orden nacional? ¿Sería estabilizar los efectos de las normas de orden nacional? ¿Sería estabilizar los efectos de las normas de orden nacional? ¿Sería estabilizar los efectos de las normas de orden nacional? ¿Sería estabilizar los efectos de las normas de orden nacional? ¿Sería estabilizar los efectos de las normas de orden nacional? ¿Sería estabilizar los efectos de las normas de orden nacional? ¿Sería estabilizar los efectos de las normas de orden nacional? ¿Sería estabilizar los efectos de las normas de orden nacional? ¿Sería estabilizar los efectos de las normas de orden nacional? ¿Sería estabilizar los efectos de las normas de orden nacional? ¿Sería estabilizar los efectos de
tan trajinado el estatuto de efectos territoriales, si hubieran modificado la base gravable, el hecho general, incluso los cambios de tarifas se hubieran implementado, ¿cuál habría sido ese efecto para las entidades territoriales? Aquellas empresas que estabilizaron esas normas, los municipios no hubiesen podido desarrollar su potestad tributaria adoptando las nuevas reglas del impuesto. ¿Cuál es la esencia de esos contratos? Y realmente era un contrato entre quién, un contrato entre el gobierno y el contribuyente que se comprometía a hacer una determinada inversión, y en la última versión, digamos, de las normas de estabilidad, a pagar una determinada prima, y eso le daba derecho a estabilizar unas disposiciones. Pero ¿cuáles? Me parece bien complicado sostener que el gobierno nacional pueda comprometer a las entidades territoriales en un contrato con un contribuyente. Yo creo que esas normas de estabilidad tributaria, tal como estaban en esa última versión, es decir, recordemos que hemos tenido dos regímenes en esa materia. El de simplemente no me pueden modificar las normas, y las otras hagamos un contrato y estabilizamos esta y esta. Yo creo que solamente se puede referir a tributos del orden nacional, porque a cuenta de que el gobierno nacional puede comprometerse, y dentro de esta estructura de la autonomía de las entidades territoriales que estamos hablando, me parece que no podría llegar hasta tanto, porque, es decir, además miremos la tesis y vean que así como en un caso puede decir, que estamos hablando de la concesión y de los arrendamientos, que necesitamos una norma interna para aplicarla, pues igual sucedería en la otra vía frente al contrato. ¿Cómo pueden estabilizar unas disposiciones del Consejo o de una asamblea? Simplemente firmando un contrato del presidente. No pareciera, es decir, realmente me parece que ahí sí rompería esa estructura, independientemente de lo que podamos decir. Y fíjense una cosa, puede que la norma en el caso del impuesto de industria y comercio diga: estos son los hechos, esta es la base y esta es la tarifa o el rango de tarifas. Pero ¿cómo hago si el día de mañana el municipio decide cobrar una tarifa mayor, en el caso, por ejemplo, de industria y comercio? ¿Cómo estabilizo esa norma con un contrato nacional? Yo creo que no se puede. La norma de equidad territorial no, pero sí la norma, la ley 14, que establece el rango, no me acuerdo cuál es, creo que es del 1 al 16. Al 16. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Bogotá tenemos una norma distinta al resto. Bueno, fuera la boca, pero hubiera salido el estatuto y que establece un rango, igual podrá seguir siendo el 1 por 1000, pero hasta el 1%, o hasta el, no, porque ya estamos allá, hasta el 33 por 1000. Si hubiera subido el rango, un municipio hubiera cambiado mediante un acuerdo esa tarifa, y la empresa estabilizó la norma de la ley 14. Es que lo que se hizo fue estabilizar las normas de la ley. Pero, es decir, a mi modo de ver, yo sí creo que realmente esa es una situación que no se debería dar. Porque es que la facultad, en ese caso, por ejemplo, de modificar las tarifas le corresponde al Consejo. Y a cuenta de que, miremos una cosa, los fundamentos del contrato, ¿cuáles son? Algo que nos interesa, que voy a generar una inversión. Algo que nos interesa, que va a comprometer a generar un proyecto. Pero aquí no vale la prima, la acción. ¿Y qué participación tiene el municipio? ¿Por qué van a estabilizar la norma? Es decir, yo nunca he estado de acuerdo en que en el caso de esas normas de estabilización pudieran estabilizarse normas
que implique coartar la facultad que tiene el Consejo Municipal de Establecimiento. Porque es que, fíjense que si no, la teoría que hemos expuesto se nos rompe. Es decir, digamos, si venimos en el orden de las normas constitucionales de la autorización y del uso de ese poder tributario de la entidad territorial, entonces, a cuenta de que el presidente firmando un contrato, el delegado, cartera que sea, le va a estabilizar normas de un municipio cuando ni siquiera, por ejemplo, pues he recibido esa prima. Allí venga, que me la distribuyan. Pues entonces, es decir, yo creo que ahí le falta coherencia a ese tratamiento. Yo no hubiera estabilizado normas de la entidad territorial. Es decir, o si las estabilizo, pues realmente va a ir a una discusión diferente al tema de ese concepto de autonomía y del mismo artículo 338 no sería posible. No sería posible, es decir, la necesidad de crear por lo menos que parte de la forma hubiera ido al municipio. Entonces, ¿por qué? Inclusive, por ejemplo, pensemos en una cosa. El contrato dice, yo tengo mi sede aquí en Bogotá, pero estabilizo porque voy a hacer una planta en Cali. Mi inversión es en Cali. Y el trabajo primordialmente va a ser para los habitantes de esa región. ¿A cuento de que estabilizo mis normas en Bogotá? Y por ejemplo, se dio mucho, ese caso se dio mucho en inversiones, incluso pues, en temas más. Entonces yo no veo ahí una relación en que Bogotá quede manejado en un acuerdo y ese acuerdo implicó una inversión en otro municipio y ni siquiera recibir parte de la prima. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Para, digamos, en virtud de la autonomía de las entidades territoriales y la competencia del Consejo Municipal o distrital para reglamentar, digamos, las leyes en materia tributaria, es una consulta. Digamos, en el momento hay dos normas vigentes que son la ley 1429 que reglamenta la ley de primera entidad, la formalización de empresas, y esa norma establece un beneficio tributario en materia de renta, impuesto de renta, para las empresas nuevas que cumplen unos requisitos, y fija también la posibilidad para hacer adaptable territorial. Y la segunda norma pues es precisamente el caso que estamos viendo, la ley 1607, establece el nuevo sujeto pasivo. La duda es si el Consejo de Autonomía puede autorizar al alcalde para que reglamente esos tributos a través de decreto. El concepto que estamos hablando de reserva de ley o reserva de acuerdo o reserva de ordenanza, partiendo de la base del artículo 338, es al Consejo el que le corresponde establecer. Entonces, en los dos ejemplos que usted en el caso de esos beneficios de la ley 1429, fíjense que ahí el legislador en esa parte, siguiendo este concepto que estamos hablando, digamos, es impecable la norma en ese sentido. Mire, estos beneficios, si ustedes pueden implantarlos, pero le corresponde a usted. Y si quiere, para efectos del impuesto de industria y comercio, puede darle una exención, porque finalmente implicaría, por ejemplo, generar o formalizar unas actividades a través de una sociedad o a través de una empresa como persona natural y formalizarlo en una entidad donde finalmente le va a generar un mayor impuesto de industria y comercio a la larga. Entonces, eso es.
pero le corresponde al Consejo. Y en este caso, pues también sucedería lo mismo. La ley dice, mire, es prácticamente como si estuviéramos en el inicio del impuesto de industria y comercio, donde dice ya la actividad de servicio, la actividad comercial. Y necesitamos el acuerdo. Y el acuerdo que quedó compilado en el Estatuto de Bogotá, ¿qué pasaría lo mismo? A mi modo de ver. Y yo creo que es preferible decir eso. Es bueno hacerlo porque nos va a evitar problemas de la vida. No sé si tengan alguna otra pregunta o algo que quieren que no haya quedado suficientemente claro que extendamos alguna explicación. ¿No? Bueno, entonces muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar al expositor, al doctor Juan de Dios Bravo, por esta interesantísima y provocadora presentación que hemos escuchado. Este es un espacio que nosotros desde la Secretaría de Hacienda veníamos esperando y luchando por tenerlo hace mucho tiempo. La idea de que los funcionarios de la administración hacendaria y en particular de la administración tributaria necesitamos de espacios de intercambio de saberes en relación con los distintos aspectos que inciden en nuestro quehacer. Y como los impuestos se cobran sobre la economía, y como los impuestos tienen unos marcos normativos, y como los impuestos dependen de unos modelos empresariales que a su vez se reflejan en unos datos contables, etcétera, como esto tiene tantas dimensiones, pues nosotros creíamos conveniente tener un espacio en donde permanentemente pudiéramos intercambiar saberes, intercambiar opiniones para ir fortaleciendo la capacidad de gestión de la administración tributaria estatal. De ahí surge este proyecto. En este proyecto nos han acompañado en primer lugar pues, el secretario de Hacienda, los miembros del comité de dirección de la Secretaría, distintas áreas de la Secretaría más directamente involucrados con estos procesos, desde las áreas legales hasta las áreas de desarrollo organizacional, etc. Así que lo primero es celebrar que hoy estamos haciendo como una especie de ensayo general como el que se hace en la ópera antes de la inauguración formal de nuestra escuela, que si Dios quiere va a tener lugar el 21 de noviembre. El 21 de noviembre tenemos un evento quizás menos académico, quizás un poco más formal, más social, pero hoy arrancamos con una discusión de la mayor trascendencia. La otra cuestión que vemos aquí claramente es que estos debates están llenos de consecuencias. Digamos, estas discusiones que parten de una teoría formal que nos han explicado hoy, pues obviamente está llena de consecuencias, y yo no quisiera cerrar, y voy a cerrar ya pues por razones de tiempo también, sin aludir a otra manera de abordar esta discusión, que podría tener que ver con lo que uno llamaría como la autonomía material, es decir, realmente una defensa del espacio normal de acción de las entidades territoriales. Me gustó mucho cuando usted hizo referencia al municipio como célula básica de la organización social y como entidad que tiene existencia sociológica, digamos, existe materialmente. Nosotros habitamos un espacio de territorio pequeño. La nación es una construcción, es una comunidad imaginada. También quisiera decir que entre el preámbulo de la Constitución, que habla de fortalecer la nación como comunidad imaginada y la nación como nivel de ejercicio del poder sobre el territorio, hay una diferencia. O sea, yo creo que no es, la palabra nación está usada en dos acepciones distintas en el preámbulo y en los artículos constitucionales que se han revisado. Y obviamente una preocupación que surge de la explicación que usted hizo aquí en el tablero. Digamos, es interesantísimo este juego del Lego, ¿no? En donde el Congreso podría eventualmente acabar con la autonomía material de las entidades territoriales a través de las prohibiciones o de la erosión de los hechos generadores, pero el Congreso no podría darle materialidad a esa autonomía a través de la definición de unas reglas específicas que están dadas en todos sus elementos y que pueden ser administrados. Y en este caso, además,
En particular, nosotros hubiéramos preferido que el Congreso no se ocupara de esta materia, porque bajo la forma de unos nuevos sujetos pasivos, en realidad lo que hizo fue erosionar completamente la base del impuesto, ¿sí? Entonces, una discusión distinta sobre la concepción de la materialidad de esa autonomía territorial y hasta dónde, una vez se ha concebido vía autorización o vía creación una fuente que sustenta esa materialidad y que le permite a los municipios cumplir con esas funciones tan importantes que la propia Constitución establece, si es posible que después, a través de estos mecanismos, se vayan erosionando, se vayan debilitando, se vayan limitando esas capacidades efectivas de atender esas necesidades y de prestar esos servicios. Pero bueno, ese es un debate que está pues abierto. El propósito de estos escenarios no es llegar a conclusiones definitivas. El propósito de este escenario es provocar debates tan interesantes como el que hemos iniciado esta noche, y por el cual quiero reiterarle pues mis agradecimientos y mi felicitación al expositor, y el agradecimiento y el reconocimiento a cada uno de ustedes, por haber hecho el esfuerzo de venir en una noche fría y lluviosa a discutir temas que son muy interesantes y que están llenos de complejidades y también de posibilidades. Y bueno, última cosa, entre un liberal como Ciro Angarita y, digamos, posturas un poco más tradicionales en el derecho y en la concepción de la sociedad como las que se han venido consolidando recientemente, seguramente habrá unas tensiones que también valdrá la pena revisar en esa jurisprudencia tan rica que usted generosamente nos ha compartido en la reseña que ha hecho en su exposición. Entonces, nuevamente estamos muy contentos, muy agradecidos con el Instituto por la amabilidad de tenernos hoy en este espacio, que sentimos honestamente, atendiendo la invitación que nos han hecho, será nuestra casa también para efectos de este propósito de la Escuela Tributaria. Entonces, gracias, felicitaciones, y pues damos inicio a estos escenarios de compartir y de intercambiar conocimientos. Muchísimas gracias.